Escándalo en Colombia. Todavía se desconoce el paradero de Jesús Santrich. El ex líder de la FARC abandonó su esquema de seguridad y no se sabe dónde está. Santrich tomó posesión como representante en la Cámara de Colombia el pasado 11 de junio, tras quedar en libertad porque la Corte Suprema de Justicia consideró que tenía fueros por su cargo como congresista. Pero está acusado en Estados Unidos por narcotráfico, aunque él niega los cargos. Por esta decisión de dejar en libertad a Santrich, renunció quien entonces era el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Y con él estamos ahora en comunicación, justamente aquí en Perspectivas de Buenos Aires. Muchas gracias por estar con nosotros, Martínez. Quería preguntarle, ¿usted preveía, imaginaba que esto podía suceder? Sí, claro, desde el primer momento. Y estaban prevenidas todas las autoridades. Desde la Fiscalía General de la Nación, cuando se fue a hacer la captura con fines de extradición, el señor Santrich fue informado de la existencia de un pedido en extradición y que iba a haber la captura, y por eso tuvimos que agilizar ese procedimiento. Después un juez en Colombia tuvo que decretar su orden de captura porque había riesgos de fuga. Y evidentemente esperamos que esta fuga no se concrete y que él concurra ante la Corte Suprema de Justicia el próximo 9 de julio. Pero el riesgo que existe es muy alto y todo esto es responsabilidad de una justicia transicional que creamos en Colombia, que se llama la Justicia Especial para la Paz, que dejó en libertad al señor Santrich cuando la Fiscalía le había entregado toda la información necesaria para establecer que había incurrido en presuntos delitos de narcotráfico con posterioridad a la firma del acuerdo de paz. Y eso para los colombianos es muy importante, porque no podemos tener paz con un partido político en democracia que viene de la guerrilla que pueda tener algún vínculo con el narcotráfico. Ese sería el deterioro total de la democracia en Colombia. Y por eso la actuación que hicimos desde la Fiscalía y el motivo de mi renuncia para llamar la atención de la comunidad nacional e internacional de lo que estaba ocurriendo con el caso Santrich, que al parecer viene a confirmarse y a darnos la razón. Quería preguntarle, para estar claros, usted recién mencionaba que Santrich debe presentarse ante la Corte Suprema el próximo 9 de julio. Más allá del escándalo que generó y sigue generando no conocer el paradero de Santrich, ¿él hoy está infringiendo la ley o recién en esa fecha, si no se presenta, estaría violando su libertad? En este momento él no tiene una orden de captura vigente, porque la orden de captura que yo había expedido con fines de extradición fue derogada por la Jurisdicción Especial de Paz. Y posteriormente la orden de captura que había dictado un juez de garantías perdió toda vigencia en Colombia a iniciativa de la Fiscalía General. Luego él está haciendo uso de su libertad, pero él solo puede moverse en el territorio colombiano o violaría las normas del acuerdo de paz. Entonces hay que esperar hasta el 9 de julio para saber si él es un prófugo de la justicia o no. Quiera Dios que él le cumpla al país, como tienen que cumplirle todos los desmovilizados, primero cumpliendo todas las reglas del acuerdo de paz y segundo, demostrándole al país que se rompieron todos los nexos con el narcotráfico, porque ustedes saben que la guerrilla en Colombia ha sido financiada y se consolidó durante los últimos 20 años a partir del financiamiento del tráfico ilícito de drogas. ¿Usted cree que esta desaparición o posible fuga de Santrich responde a que sabe que tarde o temprano podría terminar siendo deportado a los Estados Unidos y eventualmente ser condenado? Mire, una de las grandes discusiones que tuvimos en Colombia, sobre todo de los sectores políticos afines al partido de las FARC, es que las pruebas no eran concluyentes, pero las pruebas eran determinantes. La Fiscalía entregó grabaciones, horas de grabaciones que mostraban de esas actividades ilícitas. Y obviamente había también evidencias visuales, había videos, etcétera. Y más recientemente la Fiscalía General de la Nación obtuvo el testimonio del señor Marlon Marín desde Nueva York. Ese señor es el sobrino de Iván Márquez, uno de los jefes de las antiguas FARC, quien daba cuenta y razón de cómo se hizo ese operativo con fines ilícitos de narcotráfico. El señor Marín participó en esa operación.
Entonces, como las pruebas son de tal contundencia, pues sería previsible que, pensando en lo que puede llegar a ocurrir el próximo 9 de julio, por decisión de la Corte Suprema de Justicia, se haya dado a la fuga por anticipado este personaje. ¿Y usted cree que el 9 de julio él se va a presentar o que el 9 de julio no concurrirá frente a la Corte Suprema? Bueno, yo no quisiera especular, yo quisiera, con el sentimiento de todos los colombianos que queremos que la paz se consolide en Colombia, que él se presente. Ahora, las pruebas son contundentes. Lo que en el pasado, hace unas semanas o unos meses atrás, algunos sectores, sobre todo de la izquierda colombiana, decían que esas pruebas no existían, o eran débiles, o eran frágiles. Ahora sí resulta que son pruebas valederas y es lo que ha llevado a que muchos sectores, inclusive de las propias FARC, reclamen la presencia del señor Santrich ante la justicia colombiana. Se habla mucho de dónde podría estar Santrich, se dijo incluso que podría llegar a estar en Venezuela. ¿Usted dónde cree o tiene algún indicio de dónde podría él estar? No, yo no tendría elementos de juicio para manifestar dónde se encuentra él. Ahora, si salió del país, habría violentado las normas del acuerdo de paz y eso le implicaría perder todos los beneficios del acuerdo de paz. Pero reflejaría algo que es muy grave y que yo mismo denuncié mucho como fiscal general de la Nación, y es que Venezuela se ha venido a convertir en la retaguardia del narcotráfico, de los grupos armados organizados, de los grupos ilegales que están afectando al país en su seguridad y en la estructura de sus economías legales, porque realmente le están dando amparo a todos estos grupos ilegales en territorio venezolano. Vuelvo un poco a usted. Usted presentó su renuncia luego de que la Corte Suprema liberase a Santrich. Teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos, ¿usted consideraría volver a ser fiscal general de Colombia? ¿Qué tendría que pasar para que usted volviese a ocupar ese cargo? Eso no es legalmente posible según la Constitución, porque eso implicaría una nueva elección y la reelección de los funcionarios públicos en Colombia está prohibida. Esa decisión que yo tomé justamente el 15 de mayo, cuando la Jurisdicción Especial de Paz le dio la libertad, estaba orientada a llamar la atención de la comunidad nacional y de la comunidad internacional de la gravedad de lo que significaría para la justicia en Colombia que no hubiese justicia en este caso, cuando los colombianos tenemos que asegurar a través del Estado de Derecho que la reinserción propia o producto del proceso de paz no mantenga ningún vínculo con el narcotráfico, porque eso sería lo más perverso y pernicioso para la democracia colombiana. Recién estábamos hablando de su renuncia a la Fiscalía General de Colombia y quería preguntarle acerca de algunas notas que han salido en la prensa colombiana hace algunos días que dicen que su renuncia no solo estaría vinculada a este tema de Santrich, sino también a que usted sabía que podría ser corrido de las investigaciones de Odebrecht y que por eso decidió presentar su renuncia. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso? No, eso no es cierto. El propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, frente a esas especies que corrieron en algún momento vinculadas a personas muy afines a estos partidos, dijo expresamente en nombre de la Corte Suprema de Justicia que eso era absolutamente falso, que eso no era cierto. Y eso lo dijo a los 2 días de mi renuncia. Luego, hay que creerles a la autoridad y no a los que especulan. Perfecto. Volvamos a hablar de Santrich y quería preguntarle cómo quedan los acuerdos de paz ante esta situación, más allá de si el 9 de julio aparece o no, se presenta ante la Corte. Ya con este manto de que no se sabe dónde está, si se va a presentar o no, ¿cómo queda todo el proceso de paz y los acuerdos? Bueno, tenemos un desafío en Colombia muy grande y es que la justicia, después del acuerdo de paz, funcione. Para eso creamos una justicia especial, que es la Jurisdicción Especial de Paz, que ojalá funcione,
pero en Colombia hay mucha incertidumbre y muchas dudas de si va a funcionar o no va a funcionar. La prueba reina que tenía la Justicia Especial para la Paz era determinar la fecha de los hechos que ocurrieron con este caso de narcotráfico del señor Santrich. Se tomó más de un año y no pudo establecer la fecha. Y en solo 4 días la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que ha sido la corte tradicional de los 200 años de nuestro país, en 4 días dijo que todos esos hechos habían ocurrido después del 1 de diciembre del 2016. Entonces hay una gran incertidumbre acerca de si en realidad vamos a tener o no vamos a tener justicia. Y si todos los desmovilizados que cometieron delitos de lesa humanidad van realmente a hacer efectiva la verdad, la no repetición, y va a haber justicia respecto de ellos. Ese es el gran desafío que tiene hoy la sociedad colombiana y está en entredicho con lo que ha venido pasando con las primeras decisiones de la JEP. Néstor Humberto Martínez, muchas gracias por estar con nosotros. Veremos justamente qué es lo que pasa con este tema. Muchas gracias por haber estado aquí en CNN. Muchas gracias.